voy a comenzar haciéndoos una pregunta, y es, ¿cuántos de vosotros aquí trabajáis o cuántos no trabajáis? Yo creo que trabajáis la mayoría, y ahora me gustaría que pensarais en vuestro trabajo ideal, y os voy a hacer una serie de preguntas a las que quiero que me contestéis con un sí o con un no, ¿de acuerdo? En este trabajo ideal que tenéis todos mentalizados ahora en la cabeza, ¿os gustaría tener oportunidades de aprendizaje durante el mismo o no? Sí. Bien. ¿Y os gustaría que existiera un buen balance entre vuestra vida profesional y entre vuestra vida personal? Sí. Bien. Si vuestro puesto de trabajo fuera el ideal, ¿el salario sería lo más importante? No. ¿Vale? ¿Os gustaría que cada cierto tiempo en este puesto de trabajo se os preguntara por la orientación de vuestra carrera profesional y vuestras aspiraciones? Y en esto que llaman cultura de empresa, que yo creo que tiene que ver con que vuestra empresa trate bien a sus clientes y a sus trabajadores, ¿os gustaría que fuera fuerte o que fuera débil? La cultura de empresa. ¿Qué quiere decir fuerte? Una cultura honesta, seria, comprometida con lo que se supone que la empresa... Ok. Por último, dos preguntas más, y es, en primer lugar, si os gustaría que se reconociera vuestro trabajo, aun cuando sabéis que lo podríais haber hecho mejor, pero os habéis esforzado. Y por último, si os gustaría que el éxito de vuestra compañía se asociara a vuestra imagen o no. A vuestra imagen personal. Bueno, en general habéis contestado que sí a todas estas preguntas, y ahora tengo una última, y es, ¿cuántos de vosotros habéis nacido antes de los años 80? Levantad la mano, por favor. Vale, pues tenéis... Todos vosotros, que se supone que no sois millennials, sino que sois la generación X, la anterior a nuestra, tenéis las mismas preferencias, según la revista Forbes, que tenemos los millennials a la hora de buscar trabajo. A continuación voy a hablar de talento, y quiero empezar con este libro, que no sé si alguno de vosotros conocéis, se publicó en 2001, y se llamaba The War for Talent. Este libro recogía 5 principios que habían implementado compañías que habían sido exitosas en cuanto a sus resultados, 5 principios que se aplicaban a la gestión del talento dentro de la empresa. Se convirtió en la Biblia de muchos directores de recursos humanos durante la década de los 2000, hasta el punto de que se decía en el año 2000 que la gestión del talento se había quedado reducida a encontrar a los mejores, ascenderlos rápido y pagarles extraordinariamente bien. Estos 5 principios eran, en primer lugar, el desarrollar una mentalidad centrada en el talento, fomentar que los empleados realizaran propuestas para atraer y potenciar el talento dentro de la empresa, la proactividad en la búsqueda del talento a todos los niveles, acelerar el desarrollo del talento mediante ideas imaginativas y diferenciar y reafirmar a los trabajadores. Hubo una compañía que adaptó o que implementó estos principios con los siguientes resultados. En primer lugar, el desarrollo de una mentalidad de talento, de manera que todos sus empleados se afanaban en aportar individualmente, asociando esta aportación individual al éxito profesional, lo cual generó mucho individualismo y poco compañerismo dentro de esta compañía. En segundo lugar, en relación a la cultura de fomentar que los empleados realizaran propuestas, se generó una cultura de ellos frente a nosotros, distinguiendo, por un lado, las superestrellas a las que se les escuchaba, frente a los ignorados, que no eran superestrellas. En tercer lugar, la redefinición de la estrategia de reclutamiento del talento dentro de esta compañía consistió en identificar y comprar a lo mejor, minando la cultura de la continuidad y del propósito de la contratación en la compañía. La aceleración del talento en esta compañía se convirtió en una promoción anticipada de individuos que eran inexpertos o carecían de la experiencia suficiente para afrontar las responsabilidades que asumían. Y por último, los rankings de rendimiento que se establecieron en esta compañía alimentaron entre los empleados la sospecha, la quiebra de la confianza y finalmente la corrupción de los mismos. ¿Alguien sabe qué compañía era esta? Porque ya no existe. Eso es. Esta compañía era Enron, conocida por ser uno de los fiascos más grandes en la historia reciente. Y no vamos a debatir aquí si, por haber implementado estos principios de gestión del talento, esta compañía fracasó. Pero lo cierto es que en 2013 se publicó un estudio que analizaba 106 compañías americanas que habían implementado estos principios y arrojando los siguientes resultados. En primer lugar, un 25% de las compañías analizadas
analizadas en cuanto a los resultados, porque este libro que hemos mencionado, The War for Talent, vinculaba la adopción de estos principios a incrementar los resultados o los beneficios de la compañía. Como decía, el 25% de las compañías analizadas, de esas 106, consiguieron un alto rendimiento. Sin embargo, 18 fueron fiascos empresariales, 16 tuvieron resultados decepcionantes, un 33% de estas compañías desapareció por distintas razones, tener en cuenta que estamos hablando de los años de la crisis, y solo un 10%, además de ese 25%, tuvo un resultado aceptable. Han pasado 4 años desde la publicación de este informe, y es verdad que muchos de los principios que se recogen en The War for Talent se siguen aplicando y en muchos sectores con indubitado éxito. Lo que ocurre es que estos resultados ponen de manifiesto que la aplicación de estos principios per se no asegura unos buenos resultados en la compañía. Actualmente estamos en el 2017 y el objeto de la gestión del talento somos nosotros, la generación millennial o Y. En el año 2012 la revista Time nos hablaba de la Me Generation y nos dibujaba así como esta chica. Y en relación a los millennials se dicen muchas cosas, entre ellas que somos difíciles de gestionar. Hay una persona, que es Simon Sinek, no sé si habéis visto este vídeo, es viral, es un vídeo donde habla de nosotros, y entre otras cosas Simon and dice, they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. que somos todo eso, que nos creemos legitimados, que somos narcisistas, interesados, distraídos y perezosos. Además, en este vídeo, que no vamos a reproducir íntegramente porque es muy largo, Simon plantea que una serie de argumentos que son comúnmente aceptados por la sociedad en relación a nosotros, y los principales argumentos son, en primer lugar, que somos víctimas de estrategias familiares fallidas. Dicho de otra manera, que somos unos consentidos porque se nos ha hecho creer que somos especiales, porque se nos ha dado todo lo que pedíamos, porque se nos ha dado medallas por participar, aun cuando hemos llegado en último lugar, o porque hemos pasado de curso, aun cuando hemos suspendido asignaturas, o en otros casos, porque nuestros padres se han quejado a la dirección del colegio. Además, somos víctimas de la tecnología. Una tecnología que permite poner filtros y hacer una realidad muy bonita, como en Instagram o en Facebook, pero con una consecuencia, y es que estas nuevas tecnologías generan en nuestro cerebro una sustancia que es la dopamina y nos crea una adicción que en muchos casos es muy notoria. Concretamente, muchos de nosotros estamos constantemente mirando el móvil, y como generación indefensa y víctima que somos incapaces de encontrar el balance adecuado para evitar caer en esa adicción. De ahí que proliferen las clínicas donde nos ayudan a desintoxicarnos de esta adicción a la tecnología. Además, somos víctimas de la impaciencia, dice Simon Sinek, puesto que estamos acostumbrados a obtenerlo todo mediante un clic: comprar en Amazon, encontrar pareja o encontrar trabajo, o comunicarnos con una persona que está a 5.000 kilómetros de distancia y obtener respuesta automáticamente. Cuando vamos al puesto de trabajo y esta gratificación instantánea no ocurre, después de haber puesto nuestro esfuerzo en el tiempo que nosotros entendemos que es razonable, nos frustramos y nos deprimimos. Y finalmente somos víctimas, según el señor Sinek, de un entorno donde hay una ausencia de liderazgo, donde las grandes corporaciones solo se centran en el corto y no en el largo plazo, y donde lo importante son los números y no las personas. Estos factores llevan a Simon Sinek a concluir que hay que trabajar duro para que solventemos el problema al que se enfrenta la generación millennial, porque somos víctimas de todo lo que he dicho. Así que nos tenéis que ayudar. Porque somos víctimas. La consecuencia de todo esto no es algo que se deba tomar a la ligera, porque encontramos que una de las Big Four, en su página web, cuando habla de cómo gestionar los millennials, aconseja los siguientes tips. En primer lugar, hay que entendernos, hay que entender lo que nos puede motivar, ayudarnos a crecer, permitirnos entender lo que estamos haciendo, darnos libertad, permitirnos aprender, permitirnos obtener ascensos rápidamente y, por último, la mejor de todas, esperar que después de todo eso nos vayamos, porque es lo que vamos a hacer. En este contexto yo me pregunto qué sentidos tienen los 5 principios de The War for Talent, y creo que palabras como el compromiso, el esfuerzo, la exigencia o la lealtad deberían ponerse encima de la mesa.
¿Alguien sabe por qué somos la generación Y? En 1960 un profesor del MIT, Douglas MacGregor, un profesor de management, elaboró la teoría X y la teoría Y. La teoría X describía al trabajador que está siempre con los brazos cruzados, que no le gusta trabajar, que es vago, que no le gusta la responsabilidad y necesita ser motivado extrínsecamente para trabajar y para realizar su función. La generación Y, con los brazos abiertos, es sin embargo una gestión que tiene el deseo de trabajar, asume responsabilidades, es creativa. Esta teoría, que se elaboró en 1960, probablemente se atribuyó a los nacidos a partir de mediados de los 70, por tanto se equipara la generación Y a la generación millennial. Los millennials ocurre que hemos crecido viendo trabajar a nuestros padres. Para nosotros es lo natural ver cómo las personas trabajan. Y además la primera pregunta que solemos recordar es ¿qué quieres ser de mayor? Porque hemos sido la primera generación que realmente ha tenido la oportunidad de elegir su carrera profesional. Y es cierto que cuando hemos estado motivados hemos conseguido lo que queríamos. Y cuando estamos realmente motivados somos capaces de conseguir lo que queremos. De hecho, Douglas MacGregor dice que para la generación Y trabajar es tan natural como jugar si las condiciones de trabajo son favorables. Por otro lado, otro informe, de agosto del año 2016, dice que los millennials somos adictos a trabajar un 43% de nosotros, en este caso de los estadounidenses 4 de cada 10, frente al 29% de los encuestados, donde se incluían tanto generación X como generación anterior baby boomer. Lo que ocurre es que una vez más se emplea un lenguaje duro. Estas personas que trabajan más horas de las normales son mártires. Y yo quiero que escuchéis las palabras de Elon Musk. And they just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100-hour weeks every week. Que dice que él trabaja 80 o 100 horas a la semana para conseguir lo que quiere. A mí se me queda la misma cara que esta chica cuando dicen que Elon Musk es un mártir y no un genio. Y lo que ocurre es que para mí resulta paradójico. Se dice que los de millennials queremos generar un impacto, pero al mismo tiempo se dice que somos mártires y estamos trabajando mucho tiempo en perseguir nuestros sueños. Si hacemos un repaso de lo que os he comentado a lo largo de estos minutos, ocurre que la conclusión es que somos una generación inmadura. Tenemos poder adquisitivo, pero somos vagos, distraídos, nos creemos legitimados, como El príncipe destronado de Delibes, que se escribió en el año 1973, no en el año 2006, se escribió hace unos cuantos años, con lo cual yo creo que esto no es nuevo. Si somos así, si somos tan jóvenes, somos tan inmaduros, lo que yo no me explico es por qué se nos escucha y se hace todo lo que nosotros decimos. Es verdad que los incentivos que motivan a los millennials no son los mismos que los que motivan a la generación X, y hay que identificarlos, pero no basta con escucharnos a nosotros mismos. ¿Sabéis por qué el vídeo de Simon Sinek es viral y por qué va a seguir teniendo muchísimas visualizaciones? Porque no es nuestra culpa, porque no lo estamos haciendo mal, porque la culpa no es nuestra. Y eso, pues bueno, nos descarga. Lo que ocurre es que uno de los mejores gestores de talento hace 2 semanas, precisamente, de este país, decía que a los jóvenes se nos ha acostumbrado a decirnos lo buenos que somos. Nos hemos acostumbrado a escucharos decirnos sois muy buenos. Esta persona es Tony Nadal, que es el tío y entrenador de Rafael Nadal, uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que tal vez va siendo hora de decirnos que no es suficiente con el talento que tenemos, sino que hay que realmente trabajar duro y demostrar que somos capaces de cumplir las expectativas que genera la percepción que desprendemos. Pero no solo porque yo lo diga, y es que los que nacieron hace 17 años, los de la generación Z, estas personas que nacieron a partir del 2000, se han dado cuenta de que con quejarse no es suficiente, que las palmaditas en la espalda y el cumplido no es suficiente si realmente se quiere marcar la diferencia. Es necesario mucho trabajo y mucho esfuerzo para conseguir eso. Es curioso porque a mí esto me resulta familiar, lo de esforzarse. Y es lo mismo que le decían mis abuelos a mis padres, y seamos honestos, es lo que se ha dicho siempre. No somos tan distintos. Las generaciones no son tan distintas.
Es probable que nosotros, la generación millennial, haya sido víctima del éxito de la generación anterior, la generación de nuestros padres. Pero eso como mucho puede haber alargado nuestra inmadurez, nuestra adolescencia, por así decirlo, pero en ningún caso nos impide despertar y demostrar que no queremos seguir siendo víctimas, no queremos seguir siendo tratados como víctimas. Y para eso yo creo que lo primero que debemos hacer es preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos haciendo todo lo posible para alcanzar lo que queremos o si estamos esperando a que venga alguien para hacerlo por nosotros. ¿Sabéis por qué los millennials queremos causar un impacto? Porque conocemos la tecnología, esa de la que somos víctimas, y sabemos que esa tecnología es capaz de hacer un mundo mejor. Porque sabemos que esas grandes corporaciones que no nos escuchan obtendrían muchos mejores resultados si realmente supieran identificar lo que nos incentiva, lo que nos motiva, y cambiaran su política y su cultura, que parece ahora mismo ignorar la realidad. Pero aquí no podemos olvidarnos de una cosa, y es que la gratificación instantánea no funciona. Aquí hay que usar lo que hemos mencionado, lo que se ha mencionado anteriormente, que son las social skills o los soft skills. Y la primera empieza por preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos haciendo todo lo que podemos para obtener lo que queremos. Pero en segundo lugar, y esto lo he aprendido en Celera hace escasos 9 meses, es muy importante la comunicación. Y os lo voy a contar con una anécdota. En septiembre, aquí estamos 5 ingenieros, un biólogo, un químico, una veterinaria y un abogado, que soy yo, intentando poner en el suelo esa vara de metal con nuestros dedos, con 2 condiciones. En primer lugar, no podíamos hablar entre nosotros, y en segundo lugar, si nuestros dedos se despegaban de cualquiera de nosotros de esa vara, teníamos que volver a levantarla a esta altura e intentar bajarla. Éramos incapaces. Los 5 primeros intentos, la varita en vez de bajar, subía. Os lo prometo. Era muy frustrante. Únicamente cuando nos permitieron hacer pausas, designar a un líder, establecer claves entre nosotros para, en caso de duda, saber qué teníamos que hacer y diseñar una estrategia, fuimos capaces de ponernos en el suelo. Creo que va siendo hora de poner acento en estas cosas, porque si realmente queremos un entorno donde se forjen líderes y donde trabajar se convierta en algo más que eso, en un juego, esto es muy importante. Y muchas gracias, y en particular a Javier por haberme hecho partícipe de este proyecto, porque como millennial creo que estoy causando un impacto.